En sonido urbano, espacio universitario. Gremiales, encuentros académicos, claustros, información institucional. Espacio universitario. Bueno, y ya está con nosotros Priscila Cano en el espacio universitario. ¿Cómo estás, Priscila? Buen día. Hola, Mayra, Rodolfo, buen día a todos. ¿Qué tal? Buen día. Obtuvieron la primera fotografía de un agujero negro supermasivo. La fotografía fue publicada el 10 de abril en 6 conferencias de prensa simultáneas que tuvieron lugar en distintos países del mundo. La imagen fue capturada por una red de 8 observatorios distribuidos en distintos puntos del planeta que conforman el proyecto Telescopio de Horizonte de Sucesos, que es una colaboración internacional en la que participaron cerca de 200 científicos. Ahora tenemos comunicación con el docente del Departamento de Física de la Universidad Nacional de San Luis, Daniel Linares, para que pueda explicarnos algunos aspectos de este suceso. Buenos días, Daniel, ¿cómo le va? Buenos días, Priscila, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, primero cuéntenos qué características definen a un agujero negro. Bueno, un agujero negro es un objeto masivo. Uno lo que ve en la Tierra, por ejemplo, que es un objeto masivo que atrae a los demás cuerpos. Uh-huh. Si nosotros pudiéramos dejar el tamaño de la Tierra como el que tiene y de alguna manera meterle a presión cada vez más masa, tendría cada vez más gravedad y nosotros nos sentiríamos cada vez más pesados. Uh-huh. Y cada vez más atraídos hacia la Tierra y sentiríamos una presión muy grande en los pies. Uh-huh. Bueno, cuando esa cantidad de masa es tan grande que cuando la luz se acerca ya no se puede escapar, hemos convertido ese objeto en un agujero negro. Uh-huh. Entonces, más o menos un agujero negro es un objeto que tiene tanta masa que ni la luz puede escapar. Hay una distancia desde el centro hasta esta longitud que se llama radio de Schwarzschild, que cuando un haz de luz penetra ese radio de Schwarzschild ya no sale más. Y por eso se llama negro, porque ni la luz escapa de él. Uh-huh. Esa es la idea del nombre, ¿no? Fue predicho previamente por Schwarzschild y después fue descubierto. Claro. ¿Y qué es lo que hace que un agujero negro sea considerado supermasivo? El tema es que para que sea un agujero negro, para que tenga esa característica, tiene que tener mucha masa. Si no tiene mucha masa, esa característica, de hecho la Tierra no es un agujero negro, el Sol tiene mucha masa y no es un agujero negro. Uh-huh. O sea, a partir de varias masas solares, un objeto se puede transformar en un agujero negro. En este caso particular, es muy masivo. Tiene aproximadamente 6.500 millones de veces la masa del Sol. Uh-huh. O sea, extremadamente grande. Ese es el agujero supermasivo. Claro. ¿Y cuáles son las características particulares de este agujero negro que ha sido fotografiado? El problema es que ha sido fotografiado. Esa es la buena nueva. Claro, por supuesto. Claro, sí. Y que el tema es que el cálculo que se había hecho para fotografiar un agujero negro con mucha definición era que la lente del telescopio que se debería fabricar sería del tamaño de la Tierra. Entonces, bueno, tenía que haber alguna otra idea para poder intentar armar este tipo de fotografía. Uh-huh. Entonces surgió la idea de vincular 8 telescopios que vos recién habías nombrado. Uh-huh. Hay 2 en Chile, 1 en Hawái, en México, en Arizona y hasta hay uno en la Antártida. Y lo que hace cada telescopio es estar sincronizado con un reloj atómico y toman fotografías de varios ángulos y después intentan componer una única fotografía. Uh-huh. Con toda la información que han tomado cada uno de ellos, que es muchísima de información. Claro. Son aproximadamente 350 terabytes por cada telescopio, por cada día de funcionamiento. Entonces, para dar una idea,
un solo terabyte es el disco duro de una máquina buena, de una máquina más o menos un terabyte. Y uno no analiza toda esa información, analiza un infinitésimo de esa información. Cuando uno captura un programa y hace un análisis de datos, es una pequeñísima cantidad de datos respecto a eso. Así que imaginémonos lo que serían 350 terabytes de cada telescopio por cada día de funcionamiento. Claro. Bueno, era tanta la información que no se transportó por internet, sino por medios físicos, como camiones, por ejemplo. Y bueno, y una cosita para agregar, es una actividad conjunta entre el Max Planck, el laboratorio Max Planck, que es de Alemania, y el MIT, que es de Estados Unidos. Sí, bueno, como vos decís, obviamente lo importante es que se haya podido fotografiar por primera vez un agujero negro supermasivo, que además es un esfuerzo enorme. El director del proyecto, Shepard Doeleman, señaló que este es un desafío comparable a observar desde la Tierra una naranja que se encuentra en la superficie de la Luna. Imagínense. Bueno, sí, hay varias comparaciones. Por ejemplo, la otra es leer desde un café de París un diario en Nueva York. Ah, mira. Más o menos, digo, hay varias comparaciones, digo, para tener una idea de la potencia que le han dado a este conjunto, que son no son telescopios, son radiotelescopios. Son como si fuesen antenas de DirecTV, y más o menos sondean en la longitud de onda de 1,3 milímetros. Lo que hacen después el software, que fue producto de una tesis doctoral, es componer toda la información para poder obtener la imagen. Claro. No se tomó la imagen como una fotografía común y corriente, sino que se tomó información que después se construyó. Que si uno tomara cada información sería algo borroso. Entonces, y gracias al software desarrollado y la composición de toda la información de todos los radiotelescopios, se pudo armar esta imagen. Bueno, es una imagen bastante peculiar. Se parece mucho, para darles una idea, al ojo de Sauron que vemos en la película El Señor de los Anillos. No sé si la recuerdan, que es como un círculo medio anaranjado, que bueno, dentro tiene esta sombra negra. Negra, claro. Y se ve como en forma de plato, nada más que desde el lugar que lo estamos viendo vemos una línea, no se ve el plato. Y eso se debe a la rotación del agujero negro, que produce una isotropía en la gravedad, ¿no? Claro. Y está en el cúmulo de Vigo, está como creo que como 50 millones, a ver, saqué los datos, déjame ver que lo chequeé. La distancia de nuestro planeta, sí. 54 millones de años luz. Sí, de años luz, sí. Eso es, digo, para tener una idea de cuánto es la distancia, a la Luna hay un poquito más de un segundo luz. O sea, la luz tarda en llegar a la Luna un poco más de un segundo. Y al Sol tarda 8 minutos. O sea que tardar 54 millones de años hay que estar bastante lejos. Bastante lejos, sí, por supuesto. Y además, este agujero negro es mucho más grande que nuestra Tierra. No, sí, sobre todo digo, lo que caracteriza un agujero negro es la masa. Claro. La masa es terriblemente grande, Claro. Y bueno, mientras más masivos son, más materia se tragan. Y eso hace que haya radiación. Porque uno dice, ¿cómo se puede ver si precisamente recibió el nombre de agujero negro? Que dice que ni la luz escapa. Claro, la luz no escapa una vez que pasó el radio de Schwarzschild. Pero si el agujero se está tragando algo, es tan violento de la manera que se lo traga, que se separan las cargas positivas y negativas, y esas cargas aceleradas, antes de entrar al agujero negro, radian, y esa es la radiación que se ve. O sea, lo que vemos es la radiación. Claro, vemos radiación, hay un montón de... Bueno, está la radiación Hawking también, que la explicó Stephen Hawking, que
o sea, si bien los agujeros negros se tragan todo, bueno, tienen características que ciertos objetos fuera del radio de Schwarzschild puedan radiar antes de ser ingeridos por el agujero. Y bueno, en cuanto a la ubicación del agujero negro, se encuentra en una galaxia que es la M87, que se encuentra en la constelación de Virgo. Claro, se encuentra en la constelación de Virgo y en la galaxia M87, sí. Sí, no todas las galaxias y constelaciones tienen nombre. A medida que pasa el tiempo, se medio como que empieza a haber una convención para ponerle nombres a las galaxias, ¿ya? Igual que a las supernovas y demás objetos. Así que sí, tiene una resolución, digo, para que los que entiendan, una resolución de aproximadamente el proyecto entero de los 8 telescopios de unos 20 microsegundos de arco, es lo que puede resolver. ¿Esto qué quiere decir? Y la resolución generalmente, que uno la puede hablar para los objetos ópticos, es cuán separados tienen que estar dos puntos para que yo los pueda ver y los pueda distinguir. Por ejemplo, cuando uno va en la ruta y uno pone un auto cada vez más lejos que viene de frente, no ve dos luces, ve una sola. Entonces llegó el momento que está tan lejos que no puedo distinguir, hasta que en determinado momento ya veo dos. Bueno, esa es la resolución. Y si yo trazara desde cada foco del auto, que ya puedo distinguir, hasta por ejemplo, hasta la punta de mi nariz, tendría dos líneas y eso es un ángulo. Ese ángulo se puede medir en grados, si es más chiquito en minutos, y si es más chiquito en segundos, y si es más chiquito en milisegundos, y si es más chiquito en microsegundos. Entonces esto es tan chiquito que son 20 microsegundos de arco lo que puede distinguir. Eso es más o menos la información La información que se ha procesado. No, claro, sí, la información que se ha dado de cómo está funcionando el proyecto. Y quería preguntarte, ¿qué valor científico tiene esta fotografía? ¿Cómo? ¿Cuál es el valor científico? Bueno, el valor científico que tiene es grande porque no es la primera vez que hay una foto que tiene forma, que puede inferir cosas que se pueden contrastar con las teorías que ya existen. Entonces eso es bueno porque, digamos, esto es un dato experimental, no es teórico. Y hay mucha teoría desarrollada desde la relatividad general, en 1915 desarrollada por Einstein, un año después, en 1916, Schwarzschild desarrolla una cosmología de la cual infiere que existirían objetos con esta característica, que sería el agujero negro. Y bueno, todas estas teorías que se desarrollan se pueden de alguna manera comparar con lo que se ha fotografiado, para ver si coinciden, cuál es la coincidencia, el grado de coincidencia entre lo teórico y lo experimental. Y también por ahí, que hay algo que es importante. Alguna vez le preguntaron a un científico de Bariloche, ¿esto para qué sirve? Y dice, no, para nada. Dice, yo no hago cosas para que sirven, soy científico. Digo, eso lo hacen los tecnólogos, que toman la ciencia que yo desarrollo y hacen tecnología. Y también ayuda todo esto, porque cada vez, o sea, se desarrolló un programa, un super programa, para coordinar todo esto. Eso siempre ha tenido utilidad. Por ejemplo, en el microondas. Cuando se hizo el microondas, se estaba desarrollando un rayo, supuestamente, para intentar quemar a los pilotos en el aire. Obviamente que no funcionó, pero terminó en la invención del radar. Y el magnetrón del microondas también es parte de lo que usaba el radar, los pulsos que mandaba de luz, bueno, no es luz, de onda electromagnética, para detectar objetos. Y termina en ¿dónde? En una casa cocinando una comida. Claro, para un destino más feliz. Claro, toda la ciencia que va tirando siempre de alguna manera, es más, a veces la teoría desarrollada por una rama de la ciencia le termina sirviendo a otra. Y el valor es muy grande desde el punto de vista de comparación de teorías con experimentación.
Sí, el doctor Linares, Adolfo Gil le habla. Mucho gusto. ¿Qué tal? Y mi pregunta tiene que ver si ahora vamos a poder acceder a otros agujeros negros que posiblemente estaban sospechados de su existencia, pero que no habían sido fotografiados, entre comillas. Claro. ¿Esto puede dar lugar al descubrimiento o al acceso a otros agujeros negros? Claro, porque se sabe que los agujeros negros son fuentes de rayos X, o sea, fuertes fuentes de rayos X. Y entonces, bueno, se cree que en cada centro de galaxia, han visto que muchas de las galaxias, la mayoría son espiraladas, típica de objetos dando vuelta en torno a una masa central que genera una gravedad muy grande. Entonces digo, hay una sospecha que en cada galaxia hay una. Ahora, el tema es cuánta intensidad de radiación genera para poder detectarlo. Entonces, yo creo que seguramente no se van a quedar quietos y van a empezar a buscar todo lo que puedan fotografiar. Y también eso también les va a dar una idea seguramente una idea extra, porque ya tienen, de cuánta masa tiene cada agujero, las medidas de la intensidad de la radiación que llega son importantes, así que seguramente se ha agrandado mucho la astronomía moderna, por ejemplo, con el proyecto anterior de medir las ondas de gravedad, por ejemplo. Que eso también es reciente. También el hecho de se midió por primera vez lo que se denomina el corrimiento al rojo de una estrella cuando pasa cerca de un agujero negro. Eso se medió hace muy poquito, en el año 2018. Como cada 16 años pasa esta estrella por el agujero negro cercano. Tuvieron que esperar 16 años porque la vez anterior no les alcanzó la tecnología para poderlo medir. Entonces se está agrandando de forma muy amplia la cosmología y la astronomía moderna con todo este tipo de aparatos. De hecho, la detección de ondas de gravedad de varios centros ubicados en el mundo permitió que mientras que había un encuentro entre un engullimiento de agujeros negros, eran de estrellas de neutrones, se pudieran apuntar los distintos telescopios y radiotelescopios y detectar qué estaba sucediendo, y encontraron que elementos muy pesados que no deberían existir, los que son más pesados que el hierro, no deberían existir. Claro. ¿Está bien? Porque son inestables, por eso existe la radioactividad. Bueno, vieron que otra fuente, aparte de la supernova, para encontrar esos materiales pesados en el universo, es en este tipo de eventos. Entonces cada vez hay más información que enriquece a la ciencia gracias a todos estos aportes. Bueno, y este es un aporte muy grande que han sido agregados en muy poco tiempo, muy poco tiempo han sido agregados. ¿Y estos agujeros, estos agujeros negros siguen creciendo o son estables? Los agujeros negros siguen creciendo porque siguen tragándose toda la materia va de forma espiralada y se la va engullendo. ¿Puede ser una galaxia, por ejemplo, que pueda...? Sí, en principio podría ser. O sea, digo que por eso fíjense que este agujero tiene 6.500 millones de soles, o sea, claro. Es como si se hubiera tragado a 6.500 millones de soles. Está bien, una galaxia un poco más grande, cuando ustedes piensen en una galaxia, hay que pensar en 150.000 millones de estrellas. Y para ver el universo entero, suponer que hay 150.000 millones de galaxias, que cada una tiene 150.000 millones de estrellas. Claro. Y que se supone que todas las que son espiraladas en general tienen en el centro un agujero negro.
Bueno, muchísimas gracias, Daniel, por toda la información y las explicaciones que nos brindaste sobre agujeros negros, sobre, bueno, también cómo se captó toda esta imagen y sobre el valor científico que tiene este hecho. Muchísimas gracias, Daniel. No, gracias a ustedes. Que tenga acceso gente que por ahí no maneja los términos científicos, que pueda tener acceso a la importancia de este descubrimiento y de esta fotografía, ¿no? Bueno, muchas gracias a ustedes también por contribuir a este espacio.